Lo que inició como una especulación se convirtió en realidad y vimos el actuar de pues muchos senadores en el Senado de la República, todo para debatir y después tomar la decisión sobre la renuncia de Alejandro Gertz Manero al frente de la Fiscalía General de la República. La presidenta en su momento fue cuestionada, dijo no tener detalles, que al menos ella no tenía la renuncia del titular de la Fiscalía y ya después, bueno, el día de ayer confirmado, ella adelanta que posiblemente ocupará un nuevo cargo diplomático en una embajada amiga. Se ha dicho que puede estar entre Alemania y también el Reino Unido. Pero bueno, independientemente de eso, creo que es importante analizar qué es lo que deja Alejandro Gertz Manero, su actuar, obviamente, y los grandes retos para Ernestina Godoy. Así que yo te agradezco mucho a Francisco Rivas, director general del Observatorio Nacional Ciudadano y de Seguridad, Justicia y Legalidad, nos regala esta entrevista para hablar de este pues importante tema. Muy buena tarde. ¿Qué tal, Michelle? Un gusto estar contigo y el auditorio. ¿Me escuchas? Te escuchamos muy bien, Francisco. Gracias por acompañarnos. Y bueno, para ti, como pregunta inicial, ¿por qué sale Alejandro Gertz Manero de la Fiscalía General de la República? No es, esa es la pregunta más relevante, ¿no? ¿Por Ujú. qué hoy hubo un cambio tan fuerte que, pues, entre otras cosas, no obedece a lo que se establece en la norma? Lo que sabemos es que la salida la renuncia de un fiscal, pues debe ser por causas graves, causas que le impidan seguir con su función. Es decir, puede ser una enfermedad, pueden ser otro tipo de situaciones, pero definitivamente tiene que ser una causa grave. La Ujú. justificación que nos dan tanto desde Palacio Nacional como desde el mismo ex primer fiscal general de la República, pues es que fue invitado a ser el embajador en un país amigo, así lo definen, dicen que va a ser Alemania, pero tampoco nos aclaran específicamente dónde. O sea, es decir, hay información que no obedece a lo que establece la norma. Y esa es la causa en teoría no debería de ser aceptada porque no se justifica, Ujú. pero lo que todo apunta fue a un desacuerdo, a un desencuentro entre el Ejecutivo y el Legislativo, que en este caso puso el ejercicio fuerte contra el fiscal general y el mismo fiscal general. Así es. Y bueno, a mí me gusta mucho recoger, El Francisco, las fis- narrativas ahí en las redes sociales, para también, además de abonar al debate, pues entender un poco o saber cómo nos estamos acercando, porque al final se especula mucho porque no conocemos la realidad. Y obviamente ha salido a relucir algunos nombres a los que pueden adjudicar el trabajo de Alejandro Gertz Manero. ¿Se debía a alguien, Alejandro Gertz Manero, Francisco? Digo, es un fiscal que duró muchos años, ¿no? Y que también vivió algunos embates, algunos lo descalifican, otros lo premian por su labor al frente de la fiscalía. Fíjate que eso es algo que a mí me ha llamado la atención, porque personas que yo considero brillantes, que han trabajado en la fiscalía y que considero buenos amigos en los cuales confío, Ujú. hablan muy bien del trabajo de Alejandro Gertz Manero. Y Ujú. eso a mí siempre me sorprendió porque desde afuera, pues lo que se ve no es exactamente eso. Así La es. fiscalía fue una institución absolutamente opaca, no permitió ningún tipo de cercanía ni con las víctimas, ni con los colectivos, ni con la sociedad civil, ni con la academia, ni con la cooperación internacional. Es decir, fue una institución de puertas cerradas, en donde pues se requiere tanta transparencia y tanta rendición de cuentas porque la tradición de la justicia en México tiene deficiencias profundas, abusos profundos, y para un gobierno que se asume como transformador y que se asume como el gobierno del pueblo, pues el que tengas tú una institución opaca no es una buena señal. Lo cierto es que en datos, la Fiscalía reporta una reducción sustantiva de las carpetas de investigación por los delitos federales, y eso contrasta con la realidad que vivimos y que hemos vivido en los últimos 7 años. No hay Ujú. que olvidar que el sexenio pasado fue el sexenio con la mayor tasa de homicidios, desaparecidos, feminicidios, delitos que atentan contra la vida, delitos que atentan contra la libertad, extorsiones, narcomenudeo, trata de personas, robos a negocios, robos a transeúnte, robos en la vía pública, y que muchos tal vez no son del fuero federal, pero seguramente extorsión, delitos que atentan contra la vida, homicidios y trata, son delitos que le tienen o le tendrían que tocar por
por parte de competencia, por lo menos a la Fiscalía General de la República. Y cuando nos hablan de una disminución de carpetas, no es porque haya menos delitos, es porque hay una menor capacidad de judicializar y de investigar los casos. Y pues en ese sentido deja unos pendientes muy relevantes el Sí, fiscal. El caso Ayotzinapa creo que es el caso más claro de una promesa no cumplida, es decir, históricamente nos prometieron que ahora sí con esta administración, es decir, con la administración del entonces presidente López, se iba finalmente a resolver el caso, se iban a sancionar a los culpables. La verdad es que no vimos absolutamente nada, pero lo mismo pues con el caso de Segalmex, de así es. Odebrecht, de la Odebrecht. estafa maestra. O sea, es decir, los grandes casos de corrupción que son los que podríamos conocer porque pues están en medios de comunicación, pues son los que no vimos que se resolviesen. Si resolvieron otros, y esa es la parte donde yo siempre lo comenté e insisto con amigos que fueron subprocuradores, que estuvieron ahí presentes, la misma Sara Irene, que hoy se encuentra en la Suprema Corte de Justicia, que es una funcionaria de primer nivel y siempre fue una funcionaria de primer nivel, ella siempre defendió mucho el trabajo de el ex fiscal y yo le decía, pero bueno, si es que si están estos resultados, ¿por qué no lo presentan? O sea, lo más fácil, lo más sencillo sería decirle a la sociedad, vengan y vean que sí está pasando algo. Y eso, Sí. pues por más que nosotros como sociedad civil intentamos conocer, lo único que tuvimos fue absoluta negativa, incluso a las solicitudes de transparencia que nunca contestó la fiscalía. Ajá. Incluso yo me sumaría de este lado como periodista, te puedo adelantar que hay unos estados donde me tocó leer documentos, teniendo acceso a información de cómo se investigaba el huachicol, cómo no se ejerció, por ejemplo, acción penal de algunas contra algunas autoridades o algunas empresas u otros ciudadanos que permitieron este delito, que avanzara este delito en algunos estados. Y tú dices, bueno, están investigando, la fiscalía tiene las carpetas, pero ¿por qué no ha pasado nada si desde hace 2 años se sabía de este delito? Eso llama mucho la atención. Mencionabas ya los casos sin duda emblemáticos relacionados a corrupción y me gustaría sumar aquellos donde la delincuencia organizada también pues ha ganado terreno y por acá los puse el caso de Racho Izaguirre, Francisco, ya lo platicamos hace unos minutos, también pensamos que a estas alturas habría una resolución. Está el caso Julio César Chávez Jr., también se queda, esta semana se supone que el 24 de noviembre había ya una audiencia sobre este tema final, desapareció simplemente, rastreamos la audiencia, no hubo, no existió el pasado 24. Está el caso Mayo Zambada también, y el más reciente y el más escandaloso, el de Raúl Rocha, ¿no? Que es uno de los pendientes también y retos que quedan ahora para Ernestina Godoy y su equipo con recientes movimientos. Pero yo agregaría otras cosas que son relevantes. Por ejemplo, si hablamos de los delitos que ocurrieron específicamente durante los procesos electorales de 2021, de 2022, en donde nosotros mismos presentamos algunas denuncias, porque presentamos un análisis, hicimos un estudio que pueden encontrar en nuestra página sobre delitos electorales, violencia electoral y violencia electoral por condición de género, y fueron de entre las elecciones más violentas en donde se demostró la participación de la delincuencia organizada, no solo en términos de acarreo o de venta, o sea, de compra de voluntades a través de recursos económicos, sino de la amenaza y del ejercicio de la violencia directa en las comunidades, eh, narcobloqueo, y no pasó absolutamente nada. Creo que ahí los pendientes son pendientes muy importantes que están relacionados con toda una operación que vimos. Tú ahorita esto de la delincuencia sobre el control territorial, y eso es absolutamente innegable. Hoy el problema no es si están bajando o no están bajando los delitos, es qué tanto la delincuencia se apoderó de, recuerdo también uno de los grandes desencuentros que hubo entre la unidad de inteligencia financiera y la fiscalía, era porque la unidad de inteligencia financiera, al arranque del sexenio del presidente López, entregaba una serie de investigaciones para ser judicializadas, porque la segunda parte de esto le tocaba a la fiscalía y la fiscalía pues simple y sencillamente no operó. Y lo mismo pasó con otros casos emblemáticos de corrupción y otros casos emblemáticos de violencia, en donde evidentemente estaba ahí la delincuencia organizada y que efectivamente no vimos. Yo terminaría nada más comentando que la
diligencia de la fiscalía que tuvimos hasta el momento, pues nos lleva a que si hoy en Estados Unidos está preso el ex titular de Policía Federal, Genaro García Luna, que tanto fue criticado por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues en ningún momento hubo un ejercicio por detenerlo en México. Lo que pasó incluso con el general Cienfuegos, pues también fue un escándalo porque en Estados Unidos se le investigó, se le liberó bajo juzgado en México y en México no pasó nada. Y si nos han hablado de la corrupción del pasado y de todos los expresidentes y todos los exsecretarios que aparentemente destruyeron a México, ¿por qué nadie está en la cárcel? O sea, Sí. ¿por qué a nadie lo están investigando? ¿Por qué a nadie lo están sancionando? Permíteme hacer, Francisco, una última pregunta porque ya me queda un minuto y agradecerte esta charla. Espero podamos contar contigo más adelante. ¿Deberán cambiar las delegaciones también en los estados? Digo, si se va el fiscal, se va a la cabeza. Desde hace años, algunos han estado ahí también. A ver, no es obligatorio, eso es una costumbre, pasa en México. De hecho, yo no estoy en favor de ese tipo de política, es decir, se va a la cabeza y entonces cambia todo porque quienes hemos trabajado apoyando a los gobiernos, lo que sabemos es que cada que se da un movimiento de este tipo, se paraliza la institución y entonces de aquí a que retome el movimiento pueden pasar incluso meses Ujú. porque las personas que llegan no necesariamente son Bien, los que tienen la mejor experiencia, entonces tienen que sí. aprender. Bien, pues vamos a estar entonces en contacto si así nos permites. Gracias, Francisco Rivas, por esta charla. Encantado. Muy buena tarde. Gracias, director general del Observatorio Nacional Ciudadano de Seguridad, Justicia y Legalidad, sobre esta salida de Alejandro Gertz Manero. Ya veremos qué pasa en los siguientes días y estamos pendientes con el tema.